Lo que no pudo conseguirse en décadas de discusión parlamentaria, lo logró hacer la movilización popular iniciada el viernes 18 de octubre pasado. Y finalmente, en la madrugada del 15, un acuerdo inédito, completamente sorprendente, al que concurre toda la derecha que había bloqueado durante décadas la idea de una nueva constitución, finalmente convergen en un acuerdo que permitirá trasladar a la gente la decisión de si hay o no nueva constitución, por supuesto lo habrá, y cuál es la manera en que esa nueva constitución va a ser hecha, si acaso con una convención mixta de parlamentarios y de personas electas o con un organismo constituyente 100% elegido por la gente el 25 de octubre del 2020 junto a las elecciones municipales. Inédito también y completamente impensado es que ese acuerdo estableció que la nueva Constitución va a ser ratificada en un plebiscito junto con la próxima elección presidencial y que en ese minuto derogará la Constitución del 80, tantas veces reformada, pero sin embargo la Constitución del 80, diseñada, es así, entre cuatro paredes, por una comisión designada por la Junta Militar y refrendada en un plebiscito completamente fraudulento, sin publicidad, sin derecho a discusión, sin medios de comunicación libres. Y por lo tanto habrá terminado con eso de manera definitiva la transición que estuvo guiada por la idea de Jaime Guzmán de que la democracia necesitaba protegerse de la gente. Y lo que todos queremos es una constitución de la libertad, por supuesto de la libertad de todos, no la imposición de otra mayoría sobre otra minoría. No le vamos a hacer a la derecha lo que la derecha nos hizo a nosotros con esta Constitución. Y por eso concordamos en que todos los acuerdos que se tomen en la nueva Constitución van a ser hechos por 2/3 de los constituyentes. Es decir, concordar hasta que duela. Y concordar significa que esta Constitución no va a ser la Constitución de un sector ni del otro, sino que por fin la casa común de todos los chilenos. Fíjense que esto tiene una importancia histórica, porque nunca en la historia de Chile ha sido hecha una Constitución en democracia. Nunca ha sido discutida por personas elegidas para eso, y menos plebiscitada luego de manera democrática. Y por supuesto, eso no resuelve la totalidad, ni siquiera la parte fundamental de los problemas que han movilizado a millones de personas en estos días, y por lo tanto hay que caminar y mascar chicle al mismo tiempo, es decir, mientras se discute y mientras se inicia esta ruta constitucional, nosotros tenemos que apurar la ruta social. Es decir, tenemos que abordar con urgencia el mejoramiento de las pensiones, tenemos que abordar con urgencia el cambio de sistema previsional para que tenga un componente importante de solidaridad, para que el Estado ocupe un rol importante, para que no se lucre a partir de las pensiones, independientemente de si ha crecido tu pensión o no, las AFP no pueden seguir lucrando. Es decir, tenemos que marcar el inicio del fin de un modelo centrado en el imperio absoluto del mercado por sobre el interés público. Y por supuesto,
tenemos que resolver la crisis sanitaria en la que estamos hoy día. Los hospitales no están dando abasto, no están respondiendo a la necesidad de la gente con la presteza requerida, con la rapidez y solicitud que se requiere, y por lo tanto tenemos que no solo inyectar recursos, sino tomar definiciones que permitan a nuestro sistema de salud responder de mejor manera a las necesidades de la gente. Y por supuesto hay otro conjunto de necesidades, algunas muy simbólicas, que no van a tener efecto social, económico, pero sí efecto en el acortamiento de la distancia entre las autoridades y la gente, por la vía de hacer gestos muy importantes en materia de reducción de la distancia entre los más altos salarios y los más bajos salarios. Y lo más interesante de todo este proceso, a mi juicio, es que se están pulverizando los dogmas ideológicos que limitaban el cambio. Cuando uno escucha a un alcalde hablar de la necesidad de establecer ya no solo un salario mínimo, sino también un salario máximo, es decir, donde lo importante no solo es que el país crezca, sino que el país distribuya de manera más pareja los beneficios del crecimiento. Para que el progreso indudable que ha tenido Chile en estas últimas décadas no alegre a una minoría de la población, sino que al conjunto de las chilenas y chilenos. Todavía quedan muchas cosas pendientes respecto del acuerdo que permite la modificación de la Constitución. Yo quisiera, por ejemplo, que en la Convención Constituyente hubiera una cuota asegurada de representantes de los pueblos originarios. Yo quisiera que esa elección garantizara un equilibrio de género entre hombres y mujeres, y sobre todo yo voy a pelear porque esa elección de octubre del 2020 para elegir a las personas que se juntarán a redactar la Constitución no sea la reproducción exacta del Congreso actual, es decir, donde están representados solo los partidos políticos, sino que debe establecerse un mecanismo que permita que la ciudadanía independiente, que por lo demás es el 95% de los chilenos, pueda elegir liderazgos independientes y competir con los partidos en igualdad de condiciones. Eso implica entonces que un independiente, por ejemplo, del movimiento de la diversidad sexual, pueda hacer junto a otros independientes de la diversidad sexual una lista de la diversidad sexual, o de los abogados, de los profesores constitucionalistas, o de la gente que está enfocada en el tema de las AFP. Es decir, que se exprese toda la diversidad social y que no sea copado por los partidos políticos esta convención constituyente, porque se requiere el máximo de legitimidad. Y por eso yo, por supuesto, voy a votar por el sí a la nueva Constitución, y a pesar de que soy diputado y que me apasionaría la idea de ser parte de la discusión de la nueva Constitución, voy a votar porque este nuevo organismo constituyente sea 100% elegido en octubre de 2020 por dos razones. Primero, porque se requiere el máximo de legitimidad, y el Congreso tiene un nivel de cuestionamiento alto y los partidos tienen un nivel de cuestionamiento alto. Y en segundo lugar, porque el Congreso fue elegido hace 2 años, y les aseguro que una elección en octubre próximo va a hacer retroceder a los sectores más conservadores de la sociedad chilena. Y es evidente que en octubre próximo, después de que Chile despertó, obviamente va a elegir a personas con la mente más abierta, deseosos de construir un Chile mejor para todos. Por eso yo invito a votar por el sí a la nueva Constitución y por la convención
constituyente íntegramente elegida en octubre 2020.